Cuéntame Hermosura, otro podcast con un poco de todo. Pues el episodio de hoy es algo que no habíamos hablado nunca hasta ahora. Como ya sabéis, yo soy Chus. Esto es Cuéntame Hermosura, un podcast de la red Manchapod que podéis escuchar en cualquiera de las plataformas. Se sube a Spreaker, se sube a iVoox, pero también está en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Bueno, ya lo sabéis. Si lo estáis escuchando es porque habéis llegado a ellos. Y hoy tenemos a una invitada muy especial, iba a decir muy especial, porque esto es un tema que no hemos tratado nunca hasta ahora y que estoy deseando que empecemos a ver a dónde nos lleva. Tenemos con nosotros a Aurora Gómez Delgado, de Corio Psicología. Y vuestra psicóloga manchega ahora de referencia, vuestra psicóloga de cabecera. Efectivamente. Además, creo que es la primera vez que vamos a tratar el tema de la psicología en el podcast, pero es algo que me apasiona y me interesa muchísimo. Supongo que porque es algo que es totalmente ajeno a mí, que no tengo ningún tipo de experiencia ni conocimiento. Preséntate, dinos qué quieres decirnos de ti, porque yo iba a hacer una pequeña presentación, pero no quiero tampoco, no quiero influirte en nada. Así que dinos quién eres, quién es Aurora Gómez Delgado. Bueno, pues efectivamente soy una psicóloga manchega que viene de un pueblo muy pequeñito lleno de volcanes, en Ciudad Real. Y mi especialidad son los comportamientos digitales. Soy ante todo, psicóloga y activista, y muchos de mis activismos han acabado en temas de cultura libre y, por supuesto, software libre. Entonces, me apetecía traer esta mirada que podemos aportar desde la psicología a entender cómo se está comportando la gente en la red, cómo influyen las tecnologías y qué otras alternativas hay. Me gusta decir siempre que lo de esto de nuevas tecnologías ya está como muy anticuado. Porque yo me pongo a pensar ahora mismo, el primer email que me abrí, y para mí yo creo que fue tardío, fue en el año 99, y han pasado muchos años, han pasado 24, que es casi toda mi vida. Pero realmente para muchas cosas las tecnologías siguen siendo nuevas porque la forma en la que tenemos de comportarnos en ellas van estableciéndose día a día, ¿no? Sí, hay gente que ya ha crecido, varias generaciones que han crecido con una inmersión en la tecnología y que no se la piensan, pero es verdad que cada poco tiempo aparecen tecnologías que no nos da tiempo desde el método científico a estudiarlas con toda su intensidad, y tenemos que estar pensando como preventivamente. No sé si me explico. Es decir, que tú te pones ahora a mirar las investigaciones que hay y están, son de Facebook de hace 5 años. Pues eso ya no es lo que utiliza la gente ahora. Ahora la gente está utilizando a lo mejor TikTok o están hablando con la IA en el chat GPT. Entonces hay que estar pensando incluso antes de que nos dé tiempo a hacer la investigación de hacia dónde puede estar funcionando esa interacción entre tecnología y comportamiento. Y sí, por supuesto, de nuevas nada, que la gente que empezó a programar hace mucho tiempo básicamente ya están jubilados o muertos. Que también es verdad. Cuando hablamos de investigación, inevitablemente siempre es retrospectiva, porque lo demás pues, puede ser previsión o puede ser predicción, ¿no? ¿Nos sirve lo que sabemos de cómo funcionaba el comportamiento cuando empezamos a usar Facebook, cuando empezamos a usar redes sociales más antiguas, aunque fueron mucho menos populares, o el email o la forma o los chats? ¿Nos sirve todo eso para ir aplicando a nuevas formas de comunicarse, que no son tan nuevas, pero que aparecen en plataformas nuevas? Nos sirve porque básicamente lo que estamos utilizando son todas las herramientas que ya utiliza la psicología, es decir, desde el condicionamiento más clásico a otras teorías que se han producido, por ejemplo, de la psicología social de los años 40 o 60, nos sirven y la podemos aplicar ahora. Es decir, que no tenemos que estar inventando teorías cada 3 segundos y sí aplicar las que ya tenemos. Otra cosa es que según sea la tecnología y según sea la herramienta pueden aparecer fenómenos nuevos que sean distintos, por ejemplo, ¿no? Y sí, claro que nos sirve. Lo que pasa es que siempre como que se nos queda corto la investigación que hay en estos ámbitos y al final acabas tirando mucho casi de investigaciones de sociología, de periodismo, para intentar entender fenómenos tan complejos como los que pueden estar pasando.
Porque, por ejemplo, tengo la mente todavía anclada en esto que has comentado, que hay estudios que los más modernos están hechos en Facebook. Bueno, los más modernos quizá no, pero que a lo mejor los más desarrollados, ¿no? Porque ha pasado más tiempo. Están hechos en el Facebook de hace 5 años, que tampoco era el mismo que hace 10 ni el de ahora, pero que Facebook no lo usa la misma gente ahora que antes. Claro, es incluso una generación distinta. Por ejemplo, Exacto. un ejemplo de este tipo de investigaciones era un tema que me lleva preocupando como un par de meses, que es cómo afronta la gente las rupturas en línea, ¿no? Pues hay modelos teóricos para explicar cómo podrías afrontar las rupturas en línea en función de los objetos digitales que se producen, es decir, todas las fotos y los datos compartidos que estás teniendo con esa persona. Y aunque las investigaciones eran muy interesantes, la parte complicada es que era Facebook y era otra generación. O sea, Claro. se había quedado anticuada muy rápido. O sea que está más rápido, está yendo más rápida lo que es la vida, ¿no? Que el cómo intentamos nosotros verla o teorizar sobre ella, ¿no? O intentar aprender de ella. Eso es. Pero lo que te quería preguntar era estos estudios que se han quedado obsoletos por la forma en la que ahora nos relacionamos todos con las redes sociales y con las plataformas. ¿Se puede de ellos, no sé si extrapolar o sacar o visualizando lo que tenemos hoy en día, hay algo de esos estudios que digan, mira, esto pasa como en esto que habíamos visto en otras redes, otras generaciones? Sí, por supuesto. Por ejemplo, el tema que he comentado de las rupturas digitales, el modelo que proponía esta gente era que una vez que la gente, bueno, tienes como unas fases en lo que es el enamoramiento, ¿no? Que vas haciendo como una escalada y luego hay una desescalada. Entonces, en lo que es la desescalada funciona muy bien para que la gente sufra un poquito menos, que hagan lo que se dice, pues una selección de que con qué objetos te quedas y con qué objetos no te quedas. Es decir, en los años 90 la recomendación sería coge las fotografías que has tenido de tu pareja, guárdalas y las dejas aparte, ¿no? Entonces, de esa manera has podido hacer como una parte del duelo que tenías que hacer, quedarte con los buenos momentos y desechar las otros y ponerlo en perspectiva. Pues esto es lo mismo, hay que hacerlo con los objetos digitales. Pero la característica de los objetos digitales es que no están en tu posesión. Es decir, tú cuando has compartido una foto de tu pareja en Facebook, en Twitter, Instagram, en la TikTok o donde quieras, esa foto no te pertenece a ti. Con lo cual tú puedes intentar borrarla, parte que te corresponde, pero esto sigue estando en los servidores de Meta o de la compañía que toque y no sabes qué uso se va a hacer con ello. Entonces, a la capa que tiene que ver con la capa emocional de cómo se rompe una relación, cómo puedes hacerlo mejor y demás, tienes que añadir la capa de soberanía tecnológica y pensar en tu privacidad y en tu identidad futura. Entonces, yo creo que lo interesante es que es como una reflexión continua que tenemos que estar haciendo todo el rato sobre la tecnología, ¿no? Que no se nos quede nada por sentado ni pensemos que ya lo sabemos todo, porque va a estar cambiando continuamente. La verdad es que habiendo oído esto se me abren muchos caminos, como pasa muchas veces en estas tertulias, que pueden, no sé cuál coger, cualquiera de ellos nos va a llevar algo interesante. Porque por un lado tenemos, has hablado de soberanía digital, bueno, no sé cómo las llamamos, soberanía digital quizá. Sí, me da igual, yo digo Sí, tecnológica digital con la misma... Esa, o sea, soberanía tecnológica, que tenemos, porque no nos damos cuenta realmente, cuando antes Internet era un poco más amable porque era menos monetizable, o así lo recuerdo yo y me estoy poniendo en plan viejo, sí que es verdad que tú entrabas a cualquier servicio y habría pues la típica página de términos y condiciones que todo el mundo le dábamos a aceptar sin leer, pero tampoco había mucho más que hacer con aquello, porque muchas veces era un sitio donde subías una foto o lo que fuera, su alcance era muy limitado. Hablábamos de Facebook en concreto, voy a seguir con el ejemplo de Facebook o de Instagram, que son de la misma compañía, ha ido evolucionando su forma de relacionarse con los usuarios según han ido pudiendo hacer cosas, porque por ejemplo, la función de recuerdos, si tenías activada la función de recuerdos y te dice mira lo que hacías el año pasado y estabas con tu expareja, luego después crearon el botón de dejar de recordar esto o dejar de salir recuerdos, ¿no? O sea que ha ido evolucionando la plataforma en paralelo a cómo los usuarios la iban usando. Pero también ha ido evolucionando una cosa de la que no éramos conscientes y creo que todavía no estamos siendo del todo conscientes, que es como tú dices, la privacidad. Y aquello aceptar sin leer, le estamos dando permiso a una compañía de Estados Unidos para hacer con material nuestro una serie de cosas que a lo mejor no somos muy conscientes o en general
no veo que estemos muy preocupados, ¿no? Sobre todo porque todo lo que tiene que ver relativo a nuestros datos no sabemos cómo se va a utilizar en un futuro. Y yo voy a poner un ejemplo que pongo siempre, que es habiendo la cantidad de judíos que había en Francia y llegando a ver un gobierno de los nazis entrando en Francia, ¿por qué crees, Chus, que no hubo tantos judíos muertos y en campos de concentración que fueran franceses? Pues la verdad es que no. No, dime. Pues la respuesta es porque se pidió hacer un censo donde se incluyera la categoría religión y por tanto la categoría pues si era judío o no. Y el tipo que vio que había que hacer el censo, o sea, el funcionario, que decidió que no iba a meter ese dato, que lo iba a boicotear, porque sabía que ese dato era problemático en un posible futuro. O sea, ese tío era un visionario. Y Entiendo. efectivamente rompió literalmente la tarjetita para que eso nunca se grabara. Vale. O sea que sabiendo ese dato para qué se iba a utilizar en caso. Bueno, No sabía para qué se iba a utilizar, pero sabía que ese dato en un futuro se podía utilizar mal. Podía ser problemático. Efectivamente, entonces no lo recogió. Y cuando entraron los nazis, lo primero que hicieron fue pedir ese dato. Dijeron, queremos saber cuántos judíos hay aquí. Y dijeron, uy, es que hemos tenido un pequeño fallo tecnológico que no sabemos qué ha pasado, pero este dato no se ha recogido en Francia. Vaya, hombre. Entonces, claro, no sabemos, o sea, sabemos que están recogiendo este dato. Quizá este gobierno, quizá el siguiente, pero no sabemos qué va a pasar dentro de 3 o de 5 años. O datos que pensábamos que no eran importantes pueden suponer un problema de cara al futuro. Un ejemplo muy básico, las aplicaciones que recogen datos biométricos. Algunas las recogen de manera pues que tú no te das cuenta y hay otra que es que las mujeres y todas las personas que menstruaban empezaban a recoger su menstruación en cuántos ciclos estoy teniendo en una aplicación digital y no pensaron que eso fuera a ser ningún problema, ¿no? ¿Qué problema es que tú recojas tu ciclo menstrual? Sí, que te servía de calendario y para organizarte y para llevar un contaje, ¿no? De los ciclos, sí. Sí, pero en Estados Unidos, como las leyes están cambiando cada vez más hacia una represión brutal para todos los colectivos de izquierdas, mujeres, personas racializadas, trans, pues una de las cosas que ha pasado es que han derogado leyes relacionadas con el aborto. Y ha habido estados que han utilizado esos datos de aplicaciones biométricas relacionadas con la regla para coger y decir, usted ha abortado. Claro. Porque la información cruzada que me está dando tu Apple Watch, que dice que has tenido como un cambio cardíaco extraño tal día, pero a la vez, y que no has dormido durante X días, y que a la vez no estás saliendo del ciclo, y que el móvil, que es el tercer dato, te sitúa cerca de una clínica, la situación es que tú has abortado y te podemos meter en la cárcel. Y esto es lo que está pasando. Entonces, una de las cosas que no estamos siendo muy conscientes es que en cada uno de los comportamientos que hacemos tenemos una motivación, y es una motivación humana, que si no, no lo tendríamos. Generalmente es conectar, estar con otra gente, reducir incertidumbre, aprender, disfrutar. Pero cuando estamos haciendo eso, estamos generando datos. Y cuando generamos esos datos, o somos muy conscientes en cada paso, en cada segundo, de ir protegiéndolos, o cuando nos demos cuenta, pueden utilizarlo alguien contra nosotros, ¿no? Que el contra nosotros puede ser un ejemplo tan grave como el que acabo de decir, pero el 99% de las veces es para vendernos algo que no necesitamos. O sea, ¿cuántas veces ha pasado que dice, jolín, parece que el algoritmo sabe que yo quiero una mochila porque no para de mostrarme mochilas? No sé si os ha pasado eso. En mi caso son con mochilas y con plantas. ¿Ah, sí? Entonces, sí, plantas, muchas plantas. Entonces, sabe que yo tengo una cierta obsesión con las plantas, o que he mirado plantas, o que he entrado en páginas de plantas, y cada vez me muestra más porque quiere que yo le compre plantas. Entonces, generalmente es para vendernos algo, pero recordemos, por ejemplo, que con todo lo que pasó con Cambridge Analytica, que para quien no lo recuerde, esto sí fue Facebook, y fue muy sonado, y fue una de las cosas que hizo que cayeran más usuarios de Facebook. Pues lo que pasó es que era un test que parecía bastante inocuo, que decía, test psicológico, pon aquí y así sabes sobre tus emociones y tus cosas. La gente lo rellenó y parecía bastante naif. ¿Qué estaban haciendo con eso? Están haciendo un perfil de gente. ¿Y qué hacían con ese perfil de gente? Estudios, opinión política, si están enfadados o no, qué tipo de emociones tenían. Bueno, con eso perfilaron a qué sectores iban a hacer campañas publicitarias del Brexit. ¿Y sabéis cómo siguió la cosa?
O sea, la cosa siguió con que el Brexit sí ganó y mirad cómo están ahora mismo en Inglaterra, ¿no? Con una votación que ellos mismos dicen, pero ¿cómo se ha llegado a votar esto? Bueno, porque se hizo una campaña muy dirigida hacia hasta ciertos sectores que estaban perfilados gracias a que se sacaron datos de una manera muy legítima que evidentemente Facebook sabía que esto estaba pasando. Entonces, esa es la importancia de nuestra privacidad digital, que la tenemos que cuidar, yo creo, porque no solamente nuestra privacidad nos afecta a nosotros, sino que la información que yo doy de mí misma puede estar afectando a mi familia. Yo voy a hacer un spoiler, pero no sé si habéis leído 1984, porque todo el mundo lo nombra y poca gente lo ha leído. Sí, es como el Quijote. Todo el mundo lo aumenta, todo el mundo lo tiene en la boca, pero luego a ver quién se lo ha leído. Puedo entender la diferencia, salvando todas las distancias, porque no es lo mismo. Pero bueno. Pues el final del 1984, mega spoiler, el miedo con el que juegan de la persona es bastante fuerte, la persona que está relatando el tema de 1984, pero el miedo final es que le hagan daño a un ser querido. Pues esto es lo que estamos haciendo nosotros sin querer cuando estamos exponiendo nuestra privacidad, porque hay alta probabilidad de que estemos exponiendo la privacidad de algún ser querido sin ser conscientes. Entonces, si no es por nosotros, al menos por la gente a la que queremos cuidar. Claro, porque de entrada, a ver, ¿qué poder de influencia tienen las redes sociales o tiene Facebook, por ejemplo? Puede ser limitado porque tiene sus usuarios, pero algo tan llamativo como el Brexit, que luego se convierte en tema de opinión en la calle, bueno, es al revés, es un tema de opinión que pasa a las redes sociales, pero tiene un retorno en el que las opiniones que se generan allí, que eso es también para hablar otro día, ¿no? Sobre cómo se trata la información y con qué ligereza se expande la información poco precisa o directamente falsa. Bulos. Muchas veces, la mayoría de veces totalmente intencionados, luego eso reverbera en la sociedad y muchas, por ejemplo, la campaña del Brexit está muy claro. Si ahora se hiciera una encuesta a las personas que votaron el Brexit, quién votaría lo mismo, quizá no saldría lo mismo, pero claro, donde cuenta es en las urnas. Y luego aparte, ya no es solo lo que te quieran vender si tú picas cuando compras algo, que tú algún día te acabarás comprando alguna planta en algún enlace de estos y ellos lo sabrán porque habrás clicado ese enlace en concreto o no. Aparte es el dinero que están ganando ya de por sí con unos datos tuyos que costaría dinero conseguirlos de otra manera. Sí, es más, hay pujas de datos. O sea, en el mercado de datos hay pujas y te pueden decir cuánto valen todos los datos por los que tú estás interaccionando y estás dando cuando interaccionas en Internet. Y hablamos mucho de Facebook, pero por ejemplo a mí me preocupa mucho más las redes que están más opacas, tipo Telegram, WhatsApp, porque ahí es donde se están produciendo otros fenómenos de radicalización. Es decir, imaginémonos esto como una especie de embudo, o sea, como lo dicen los de marketing, de, vamos a captar a un cliente y esto es como un embudo. Pues hay praderas que son un poquito más abiertas, que podrían ser, pues, un portal de noticias, y luego la gente podría ir entrando cada vez en un embudo más pequeño, es decir, luego vas entrando en un Facebook, en un Twitter, que te van redirigiendo un Instagram hasta que acabas en estos espacios oscuros como podría ser Telegram o podría ser un WhatsApp. Aquí se está produciendo un fenómeno de radicalización de generaciones enteras, especialmente hacia los hombres, hacia un movimiento incel. Y el movimiento incel parece algo pequeño, pero está muy relacionado, por ejemplo, con todo lo que ha pasado de QAnon, que es decir, esto parecía una estupidez de 4 frikis en un foro, pero oye, que ha habido un golpe de estado en Estados Unidos y otro en Brasil. Bueno, y que murió gente. Y que murió gente. O sea, que no fue una fiesta suya. No, y que por ejemplo en el tema incel ha habido muchísimos atentados terroristas de gente de privilegio incel que se están nombrando muy poco. Y esta gente se ha radicalizado en Internet. Que yo no digo que no pudieran radicalizarse tomándose un café con sus colegas en un bar, pero el proceso sería muchísimo más lento y no captaría gente tan vulnerable. Que este es el problema de Internet, que es más fácil captar a gente más vulnerable todavía. Entonces, a mí las tecnologías que utilicemos van a estar condicionando nuestro cerebro y van a estar condicionando nuestro comportamiento, para bien y para mal, que yo me lo dices ahora y te voy a nombrar todas las para mal, pero en medio segundo te abro las para bien. Claro, por supuesto.
No sale uno a la calle con el mismo estado de ánimo, con el mismo humor, si la media hora de antes ha estado en su casa leyendo mensajes de que tú eres parte de un colectivo que está siendo oprimido, maltratado, cuando salgas tienes que odiar a otros. No lo dicen tan directamente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el ejemplo incel es un comportamiento que por lo general no esperaríamos que fuera tan mayoritario, aunque sabemos que no es mayoritario, pero que fuera incluso muchísimo menos y que no llegara a esos extremos que se están llegando, que estamos oyendo cosas que, vamos, parecen sacadas del Mundo Today a veces. Sin ir más lejos, todas las investigaciones en España mismo dicen que el aumento de violencia de género entre la población más joven es muchísimo mayor que en poblaciones anteriores. Es decir, que si tú comparas los datos, el Instituto Reina Sofía, por ejemplo, hace ese tipo de investigaciones sobre la juventud, pues si tú comparas los datos de lo que decía la gente que ahora es millennial frente a la gente Z, hay un aumento muchísimo más grande entre hombres de comportamientos violentos defendiéndolos y justificándolos, cosa que los millennial no lo hacían. Es decir, que ha habido una involución por todo este momento reaccionario. Y esto está pasando no solamente con los incels, sino que hay otros muchos colectivos que se están radicalizando online y no sabemos hacia dónde van. Por ejemplo, los colectivos TERF, que es la gente trans excluyente, pues es otro polo de radicalización muy bestia. Y bueno, de momento están intentando en Estados Unidos, se están prohibiendo todo tipo de cosas, incluido libros en bibliotecas. O sea, que estos movimientos son muy reaccionarios y parece que estamos volviendo para atrás. No creo que solamente sea el efecto de Internet, sin ninguna duda, pero es una cosa que está ayudando mucho, está dando mucho aire. No, pero Internet está ayudando mucho porque se llega a mucha gente en poco tiempo y en un espacio en el que a quien te vaya a leer lo va a hacer muy rápido, no se va a detener a entrar en los matices. Y cuando tú das tu opinión, la das en muy poquito espacio, a poco que seas algo desfavorable contra algo, la opinión que estás dando está muy polarizada. Entonces, hay personas que ven la vida como un partido de fútbol o como una guerra en la que están los otros y tú. Y vamos, es la sensación que me está dando a mí. Bueno, ese es un fenómeno habitual dentro de la psicología humana y la diferencia es que cuanto más convivencia hay en lo presencial, ¿no? Que es la hipótesis de contacto, que la dijeron unos sociólogos y psicólogos, creo que eran noruegos, lo que viene a decir es que cuanto más contacto, menos probabilidad hay de que se produzcan estos comportamientos de odio. Pero si vives en un mundo que ya de por sí está como más fragmentado y luego llegas a Internet y te están como creando esa sensación de opresión que generalmente en estos colectivos de privilegio no es tal, ¿no? Es una opresión autopercibida. Pues Exacto. acaban ahí, ¿no? Entonces, a mí me preocupa tanto tu primo que se puede estar radicalizando, tu primo pequeño, en un movimiento incel, como tu señora madre con 80 y pico años que está cayendo en un agujero de conejo, en este caso de ultraderecha, o tu padre que tiene 60 y está entrando en uno de negacionismo climático, ¿no? También lo hemos visto mucho durante la COVID con todos los negacionistas de coronavirus, que era también como un fenómeno fascinante. Y en este caso tienes que explicar una parte de la tecnología, una parte de la psicología individual, es decir, qué sesgos están funcionando ahí, la de los algoritmos, pero también la parte sociológica que a mí tengo que llamar la atención, que es la soledad. O sea, detrás de muchos de estos fenómenos lo que hay es una soledad terrorífica, que hace que el único input, la única socialización que están teniendo sea a través de redes sociales con gente que no es muy real o con relaciones que son directamente parasociales. Es decir, cuando están hablando con su influencer que monetiza el odio de referencia, pues es una relación parasocial. Ese influencer no va a venir a verle cuando lo esté pasando mal. Claro, o cuando realmente haya no hay perdido una su pareja. relación ahí. Eso es. Según me estabas diciendo todos estos ejemplos, yo me estaba imaginando a una persona que desde su casa estaba relacionándose solo a través de las redes sociales. Que es muchas veces el ejemplo, claro, cuando dices lo de incel se ha memetizado mucho y ha quedado un fenotipo de una persona metida en su habitación gritándole a la pantalla o escribiendo
airadamente en un teclado algo con mucho odio, ¿no? Pero puede pasar lo que tú has dicho, que puede adoptar diferentes formas, ¿no? Y le puede pasar a cualquiera que cuando tú entras en una red social, aparte de lo que tú nos has dicho ahora, luego también tenemos el peligro de que las propias redes sociales enriquecen el mensaje que creen que quieres leer. Por supuesto. Los algoritmos lo que hacen es, no es que sean el mal y están diseñados para eso, sino que es un efecto secundario. O sea, el algoritmo lo que quiere es que tú te quedes más tiempo en la red para conseguir más datos de ti, y con esos datos ya hemos dicho que cambiar tu comportamiento tanto para comprar, vender o simplemente dar más datos y venderlos. Entonces, esos algoritmos de recomendación de contenidos al principio parecen bastante inocuos, ¿no? O sea, tú entras en Spotify, que era uno de los primeros que tuvo algoritmo de recomendación de contenido más bestia, y era capaz de detectar qué otros estilos musicales te iban a gustar. Eso no parece inocuo. Pero cuando hablamos en YouTube de que tú entras en un contenido que parece ligero, voy a decir ligero, tú entras en Jordi Wild, que dices, uy, este señor que hace entrevistas, esto no debe ser tan malo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero a través de Jordi Wild luego te va a recomendar un tío hetero blanco y luego te va a seguir recomendando todo tipo de tíos, incel, alt-right, de extrema derecha, cada vez más. O sea, entonces ese algoritmo de recomendación de contenido sabe que te estás enganchando cada vez más y te lo va a seguir mostrando. Y a lo mejor no te muestra un vídeo que no tenga, o sea, terremoto de Turquía, que a lo mejor es actualidad, otra gente vería, pero tú no. Tú ya has entrado en la caverna, entonces sigues cayendo. Entonces, es ese diseño de la herramienta que está hecha para monetizar la que te está enganchando cada vez más. Y has dicho, ¿cualquiera podría caer? Mira, ahí hay unos tipos psicológicos, o sea, hay unos rasgos psicológicos que favorecen que la gente caiga en discursos de odio. El principal y más clave es el narcisismo. O sea, lo que se llama narcisismo ayuda muchísimo a que la persona caiga más en ese discurso de odio, porque además no ayuda a la empatía. La psicopatía es la otra característica, y también el efecto Dunning-Kruger juega un efecto muy importante. No sé si os suena, pero está ya muy dentro de la psicología popular, que es que cuanto menos sabes de un tema, más te crees que sabes, más competente te crees que sabes. Entonces, ese efecto también ayuda muchísimo. Y entonces y luego hay uno que me gusta mucho, que se ha investigado bastante en todo tema de bulos, que le llaman como capacidad para comerte bulos directamente, bullshit, ¿no? Hay gente que cuando escucha ensaladas de palabras, o sea, no sé si sabéis lo que es una ensalada de palabras, pero son palabras aleatorias que no tienen sentido, pues creen que es real, creen que el mensaje es real y no lo diferencian de una mentira. Pues la gente que escucha esas palabras aleatorias dicen, vale, me creo que es real y entonces yo me creo este fenómeno. Y es curioso porque se ha probado tanto, por ejemplo, con horóscopos o cosas así, y es muy parecido al lenguaje que utiliza la IA, ¿no? Que Sí. cada vez se expresa mejor, pero todavía todavía le ves las costuras un poquito a la IA. Dentro de 2 años no se las veremos, pero todavía se nota un poquito que las inteligencias artificiales de procesamiento del lenguaje utilizan unas ensaladas de palabras que no tienen mucho sentido en sí. Estoy viendo en todo esto, claro, a ver, esto que estás diciendo es igual que hay personas que les gustan las series, están deseando que salga una serie nueva y se enganchan o la prueban por lo menos, o las películas, o las personas que están dispuestas a, yo qué sé, que salga un nuevo modelo de tren porque son coleccionistas de maquetas de tren. Hay personas que están deseando que salga una nueva conspiración para creérsela o aceptarla de alguna manera. No tanto ¿No? una nueva, sino una que cubra sus necesidades de incertidumbre. Vale. ¿Vale? Porque aquí lo que pasa es que nuestro cerebro humano está diseñado para ser capaz de adaptarnos a un entorno, entonces tenemos que detectar los peligros, pero esos peligros como datos sueltos no tienen sentido, entonces tenemos que crear como teorías que encajen. Cuando las teorías no nos encajen y nos faltan, ahí es cuando pues inventamos la religión, inventamos ese tipo de cosas para intentar entender el mundo, porque se nos queda un poco pues deslavazado. Para tapar los agujeros de guión de lo que no sabemos, de lo que no podemos teorizar por nosotros mismos, ¿no?
Entonces, cuando la gente tiene una sensación de incertidumbre muy grande, que además suele producirse en las grandes crisis, ahí es cuando tienen más necesidad de tapar esos agujeros de guión. Además, suele pasar que en ese momento la gente tiene más sensación de que no pueden interactuar con el entorno y que el entorno responda tal y como quieren. Es decir, no tienen poder de acción. Esto en psicología se llama indefensión aprendida, cuando tenemos un ratoncito que le hemos enseñado que si le da a la palanca roja recibe una descarga y a la palanca verde recibe comida, sabe que está interactuando con su entorno de una manera eficaz. Entonces el ratoncito está feliz. Pero si ahora le cambiamos las palancas y ya no sabe que si toca la roja recibe comida, si toca la verde va a recibir una descarga y eso es aleatorio, ya el ratoncito dice, ya es que no, ni toco las palancas, se va al fondo de la jaula y deja de tocar las palancas. Ese es el mecanismo que está detrás de la depresión. Por eso decía que la soledad es un fenómeno importante detrás, pero esta sensación de incertidumbre, esta sensación de indefensión aprendida, hace que la gente busque esas conspiraciones que le dan una explicación sobre el mundo, pero también le dan una agencia. Es decir, que el conspiranoico no es un elemento pasivo habitualmente en una conspiración. Quiere hacer algo, quiere que los demás también sepan la información o se cree muy importante un guerrero en esa historia o lo que sea. Entonces le estamos dando una posibilidad de agencia sobre algo que antes no tenía, sea real o no. O sea, por eso se juega tanto con las palabras estar despierto, ser más, sus propias investigaciones, ¿no? Lo llaman. Sí. Jugamos un poco a veces inconscientemente con la paranoia, con esta paranoia que tenemos de manera natural para resguardarnos del peligro, pero la estamos sobreutilizando muchas veces. A lo mejor estoy yo aquí mezclando términos que no nos deben. Sí, es que entiendo lo que quieres decir en lenguaje popular. Pero básicamente a mí me ha gustado mucho ver el ejemplo de varios pacientes que me contaban cómo tengo una paciente, por ejemplo, que ella no entendía el mundo. O sea, no entendía nada de lo que pasaba en el mundo, ¿no? Entonces, todo le estaba como eso, como que el mundo estaba deslavazado. Uh-huh. Y ella, en vez de irse, como dices, a las conspiraciones y tal, pues optó por dos opciones completamente válidas. Una, venía a terapia y aprendía sobre sí misma y cómo se comportan los demás. Maravilloso. Y además estudió filosofía. Lo cual entonces tenía un marco teórico que de repente era como, wow, me decía, es que ahora tengo 60 años. Me decía, mira, Aurora, ahora tengo 60 años y tengo unas gafas que me permiten ver el mundo. Entonces, esto es muy interesante. Es decir, quizá estamos pensando, porque las redes sociales nos dan mucho contenido de golpe, que todo ese contenido deslavazado que estamos recibiendo y no sabemos si la fuente es fidedigna o no, o cómo lo encajamos, es suficiente para entender el mundo. Pero se queda como un poco corto, ¿no? Y lo que necesitamos es a veces dar un paso para atrás y decir, bueno, voy a aprender como una, aunque solamente sea desde una sola carrera o desde un solo campo de conocimiento, algo de manera profunda para al menos tener unas gafas con las que ver el mundo. Porque si no voy a tener tanta información que no voy a ser capaz de saber cuándo utilizarla. Os pongo un ejemplo un poco extraño, pero a mí me encanta la política y por tanto la actualidad política. Entonces yo llevo escuchando un montón de historias de temas de corrupción, de lo que han hecho X empresa. Desde 2008 pues me he tragado muchísima información, en concreto de las empresas del IBEX 35. Uh-huh. Vale, pero toda esa información no estaba conectada en mi cabeza porque me la he ido leyendo por separado, ¿no? Pues he cogido y he hecho el esfuerzo de comprarme el libro de la Marea, que recomiendo un montón, que se llama IBEX 35, no me acuerdo cómo sigue. Y el caso es que te lo pone todo en contexto. Por ejemplo, el primer capítulo te explica cómo es el nacimiento de todas esas empresas en la época de Franco. Y ya en mi cabeza era como, wow, todas estas noticias que yo había leído ya de repente tienen una base, un suelo donde estar, ¿no? Aunque yo no en política, aunque yo no sea experta en economía, pero ya tengo una base. Y eso es lo que quizá nos hace más falta. Tenemos una sensación de que el mundo es cada vez más complejo y estamos recibiendo como muchos estímulos, pero no le estamos dando el tiempo necesario a pararnos, a aposentar y tener esa base, esas buenas gafas con las que mirar. Digo de economía, como que digo de política, como que digo de tema medioambiental o cualquier otro tema.
Sí. A ver, el caso este de esta paciente que nos dices Ujú. es increíble porque requiere la humildad suficiente para decir, hay algo de lo que no sé y ni que sea una fanega, quiero tener mi terreno, mi suelo firme, mi tierra firme. Ujú. Y a partir de ahí ya me moveré. Pero hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta de su propia ignorancia, que todos tenemos ignorancia en muchísimos campos, y relacionado con lo que estabas diciendo de cómo nos llega la información por redes sociales, creo que casi siempre las redes sociales estarían bien si se usa el filtro de la crítica. Vale, porque yo esté leyendo algo en negrita y un poco más gordo que lo demás, no significa que tenga que ser cierto. Lo primero. Lo segundo, a ver quién lo ha escrito. Si lo ha escrito una empresa de estas del IBEX 35 o un periódico, quizá tenga unos intereses. Ujú. Si me lo han mandado por WhatsApp, no sé quién me lo ha mandado, o quién me lo ha mandado, no sé de dónde lo ha sacado. Quizá lo podemos poner en cuarentena y no creernos las cosas según nos las leemos. Y, y luego también pasa una cosa, que si te llega por redes sociales de parte de un perfil que tiene la foto, que es de una foto de stock de una modelo, de un modelo, y su nombre es un nick inacabado con muchos números, a lo mejor ni siquiera es una persona real que se está creyendo lo que ha dicho esto, sino que es alguien que está contratado para hacer correr ese texto, ¿no? O a lo mejor es un ingenuo y es tu familiar que se ha creído la información. Que Lo también que puede pasa es ser. que, claro, podemos hacer esta parte preventiva, pero hay un momento en el que nos va a salir el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación viene a decir que la información que tú ya conoces y encaja con tu información previa, con el marco y el esquema que tienes para entender el mundo, esa información la vas a recordar. Si no encaja con la forma que tienes de ver el mundo, esa información la vas a descartar. Y eso se va acentuando. Entonces, si tú quieres saber, yo utilizo un método simple, muy manchego. Si a ti te llega una información en una red social y lo que te dan ganas con esa información es de cogerla, enfadarte y compartirla, párate un segundo porque hay alta probabilidad de que sea un bulo que te está llegando justo a la herida a tu sesgo de confirmación. Bien Es seguro. decir, bien seguro. Entonces, esa es la que tienes que parar un medio segundo y dedicarle un tiempito a mirar, que ahí recomiendo, por ejemplo, yo colaboro habitualmente con Maldita y ¿Ah? recomiendo todos los talleres de información que dan para saber cómo desmontar bulos. Entonces, echarle un vistazo para ver cómo desmontar aquellos sesgos que te encajan. Todos nos hemos comido un bulo. Es más, por probabilidad nos hemos comido unos cuantos a lo largo de la semana y no seremos ni conscientes. Y hay algunos que dicen, es que era tan bueno que a ver cómo no. Claro. Además que no todos los bulos cogen del mismo pie. O sea, si ahora me mandan a mí una noticia que dice un alcalde del PP de un pueblo de Zamora escondió bajo un chaparro 30 millones de euros en un maletín, pues yo ya lo estoy dando por bueno, ¿sabes? A lo mejor Sí. por los antecedentes que hemos ido viendo, pero no tiene por qué ser. Yo siempre pienso una cosa y es, claro, requiere mucha humildad también y mucha crítica. Si me ha llegado una noticia, o la he visto por Twitter o por Mastodon, luego hablaremos de la Ujú. diferencia, si quieres, yo veo una noticia y pienso, ostras, porque a veces me pasa que alguien manda algún grupo de WhatsApp y siempre hay alguien que reacciona. Anda, pues si esto es así, bueno, un momento. Si yo he visto esta noticia, si es verdad, se acabará sabiendo. Si no hoy, pasado mañana. O sea, no tengo por qué ser yo quien lo comparta, ni quien lo juzgue. Si de verdad eso es cierto, no lo veremos solo en este tuit recortado, lo veremos en otro periódico, en otro, e irá creciendo por sí misma. Por eso muchas veces quien puede parar los bulos somos nosotros mismos, no compartiendo cosas cuyo origen no conocemos realmente. O cuyo origen, o porque no entendemos cómo funcionan los medios de comunicación que hay detrás. Quiero decir, exceptuando honrosas excepciones, que son El Salto, La Marea, La Directa y 4 o 5 periódicos más, la mayoría de los medios de comunicación están, su principal medio de financiación es la publicidad. Entonces, eso hace que el sesgo editorial vaya hacia las empresas que le están financiando. ¿Cómo te voy a hablar mal de Iberdrola si es quien me está pagando el 50% de la publicidad de este mes? Claro. Entonces, no es tanto la información que sale como la que no sale Cuando no sean directamente esas empresas accionistas o propietarias del directamente. medio. Efectivamente. Entonces, en la información es uno de las
cosas que tenemos que ser también como muy activos, y yo creo que hay gente que es consciente de ello, y por eso precisamente los medios de comunicación estos que os he dicho, que son libres y cooperativos, pues se están financiando por suscriptores y hace que sean más libres, ¿no? Cuantas más fuentes de financiación, más fácil de que el medio sea más libre. Entonces, bueno, y pensándonos también qué necesidad está cubriendo cada una de las redes sociales que tenemos y para qué. O sea, para mí esto es un temazo interesante. O sea, por ejemplo, para ti, Chus, que estás nombrando como Twitter, ¿qué crees que está cubriendo? ¿Qué necesidad está cubriendo? Bueno, lo que yo diga de Twitter no va a ser del todo objetivo, porque por lo que veo, por lo que oigo de todo el mundo, yo la uso diferente. O sea, Twitter tiene la fama de que es el lugar donde la gente va a gritarse y a meterse con quien no piensan como ellos. Y vamos, yo de eso lo evito totalmente. O sea, yo paso de eso. Para mí Twitter es un agregador de noticias y sobre todo también noticias que las dan personas que han estado en los sitios muchas veces. No solo me quedo con los titulares de los periódicos o de los medios, sino que a veces veo, por ejemplo, una noticia de una manifestación, intento mirar qué tweets ha puesto la gente que ha estado en esa manifestación. Claro, pues cada aparte de ser un pasatiempo, porque claro, tiras para abajo y no paras. Esa es la idea inicial con lo cual la gente en realidad entra en Twitter. Es decir, yo voy a informarme. Exacto. Voy a reducir mi necesidad, mi sensación de incertidumbre. En Facebook es la necesidad de conexión. En Twitch es directamente la soledad. O sea, Twitch es crear esas relaciones parasociales y parar un poco la soledad. En Instagram es puramente aspiracional. Esta es mi identidad deseada y voy a ver si soy capaz de mostrársela a los demás para que los demás sepan cómo yo quiero ser. Y a la vez voy cogiendo la idea de cómo son los demás y me voy forjando un poco la representación de mi identidad. Locus a menus, ¿no? Claro, en TikTok es una mezcla de todo y además la sensación está de estímulo constante y muy variado, ¿no? Entonces, cada red social va a ir cumpliendo como una necesidad inicial, pero es que luego se va desviando. Es decir, en qué momento inicialmente aquello parecía un agregador de noticias y que la gente comentaba tal, pero se ha convertido en una red de odio en el que se fomentan todo ese tipo de ataques dirigidos y acosos sistematizados. Bueno, pues ahí se explica más bien, no tanto por el diseño de la herramienta, por supuesto, que luego lo hablaremos en comparación con Mastodon, como con parte de la psicología humana, ¿no? Esta necesidad de identificar quién es el grupo, el endogrupo y el exogrupo. Y como esa distancia en lo digital que hace que no empaticemos tan bien con quién tenemos, al otro lado hace que nos sea más fácil lanzar todos esos discursos de odio que de otra manera probablemente no haríamos. Porque cuando le gritábamos a la tele, nadie de la tele nos oía, pero yo creo que la sensación, a ver, tú me lo explicarás mejor que de lo que yo lo voy a decir ahora, esa sensación de que alguien, que además encima puede que sea famoso, diga algo y tú le puedes responder directamente, que seguramente mucha gente se cree que esa persona lo ha recibido directamente de tu boca y te está escuchando tal cual lo dices. Creo que tiene que tener mucho aliciente, ¿no? Para muchos el decir, estoy respondiéndote y mi opinión está valiendo aquí en este hilo. Sí, lo que pasa es que no somos muy conscientes de cuántos mensajes lleva recibiendo esa persona. Claro. Es decir, porque unos eran los públicos, otros los privados, otros las llamadas, otros... Entonces, por eso yo no digo que no haya que hacerlo, pero sí que lo pensemos un poco desde el otro lado, ¿no? Es decir, yo lo que quiero hacer es poner de manifiesto que este comportamiento no es adecuado, pues a lo mejor tenemos que dotarnos de las herramientas de moderación adecuadas para evitar caer en los linchamientos, ¿no? Que eso, si quieres, entro ya directamente y explico un poco que estamos hablando de las redes sociales como si fueran malas, pero hay alternativas a las redes sociales que están estructuradas de otra manera, que son las redes sociales libres, que además, Chus, nos conocimos por ahí. Efectivamente. No, es que estaba pensando ahora mismo que también es un poco un tema de interfaz. Hablo ahora mismo de Twitter, ¿no? Por ejemplo, la aplicación móvil. A mí me ha pasado, ves un tweet y lo primero que piensas es, con un gesto del dedo puedo reaccionar a lo que estoy leyendo. A lo mejor un tuit de una persona que dice, por ejemplo, digo un ejemplo, tengo ardor de estómago y ahora mismo no sé qué hacer. Y mi primer pensamiento es darle al bocadillo, al botón de responder, y según le doy responder, pues tómate un antiácido, a lo mejor bebiendo agua o comiendo cosas ricas en fibra,
una serie de cosas. Y a lo mejor cuando lo estoy enviando me doy cuenta de que mi respuesta es la número 598 de otras 597 que le han dicho casi lo mismo. Entonces, si a lo mejor en vez de responder, primero me obligara a ver quién ha respondido antes y qué se ha dicho hasta ahora, o yo me dedicara un poquito, que es lo que me estoy acostumbrando a hacer, de que veo algo a lo que quiero reaccionar, primero leo, porque puede ser que alguien haya venido y haya hecho lo mismo que yo, o porque puede ser que yo no sea tan importante como para que mi voz se oiga tanto. Entonces directamente lo evito. Pero sí, efectivamente, aparte de cómo esté estructurada o de qué manera yo me haya acostumbrado a reaccionar, o los usuarios se hayan acostumbrado a reaccionar a los tweets, aparte de eso, la red social Twitter es una cosa que realmente no nos hemos dado cuenta hasta ahora mismo, porque le hemos visto las orejas al lobo, que es una cosa privada y que funciona como quieran sus dueños. Y en concreto ahora hay un dueño que sabemos quién es y que lo conocemos bien y que maneja los hilos y que va a hacerse lo que él quiera y tiene derecho en realidad. Pues nosotros nos hemos metido en su casa. Esta es la reflexión que tiene que ir siempre detrás de todo uso de la tecnología. O sea, de quién es la tecnología. Es una cosa que los primeros luditas, cuando aparecieron las máquinas, fue lo que pensaron, porque los primeros luditas, para quien no lo sepa, son aquella gente que eran obreros de fábrica y cuando vieron aparecer las primeras máquinas, dijeron, esto quita trabajo, es peligroso, pero sobre todo es parte del capital del dueño y nos supone un problema. O sea, esto nos va a suponer un problema. Y efectivamente lo sabían. Entonces, ¿qué hicieron? Pues saboteaban las máquinas, las rompían, porque no se les ocurría otra opción, que es crear herramientas libres, con software libre, con tecnología libre y que fueran de todos. Que estos son el movimiento hacia donde, digo yo, donde deberíamos ir, ¿no? Exacto. Que es toda la parte de software libre. Y entonces, para que yo lo entienda, las máquinas no eran una ayuda para ellos, para que su trabajo fuera más fácil, sino que era algo que traía el patrón para desplazarlos a ellos. O sea, la intencionalidad era totalmente distinta. Claro, y que hubiera menos fuerza de las huelgas y demás. Os recomiendo muchísimo el capítulo que hay sobre este tema de La linterna de Diógenes, que es un podcast que merece la pena siempre escuchar, de Iroli Ratia. Entonces, los luditas tenían claro, tenía que haber una reflexión sobre de quién era la tecnología, pero nos quedamos con la idea de que rompían las máquinas, es que no las sabían utilizar. Y esta es la reflexión que tenemos que tener ahora constantemente, de quién es la tecnología y para qué se va a utilizar y para qué se podría utilizar, ¿no? Entonces, esto se nos tiene que quedar casi como un hábito, ¿no? Y esta es la parte que lo hemos descubierto. Bueno, hay gente que llevamos 15 años hablando de software libre y nos sorprende que los demás lo hayan descubierto ahora, ¿no? Efectivamente. Que Twitter tenía evidentemente unas funciones que hacía un shadow banning hacia los colectivos de izquierdas, a la gente trans y a la gente queer en general, y esto ya sabemos que era peligroso y que estaba teniendo un efecto. Ahora lo estamos viendo porque le estamos poniendo nombre y apellidos al malo villano de la época, que encima es un malo muy malo. Pero pasa con casi todas las tecnologías que tenemos detrás. Perdón, además es que es un malo muy, muy estereotípico, ¿eh? Solo le falta sentarse con un monóculo y sujetar una copa de estas de martini y reírse de todos desde su ático. O fumarse un porro mientras le hacen una entrevista. Quiero decir. También. Es que es un malo muy estereotípico. Entonces, cuando hemos llegado a un malo tan malo, entonces sí que lo hemos visto claro. Pero aún así, esa reflexión no se puede quedar ahí, en Twitter es peligroso tal, sino ¿por qué no construimos un mundo con unas alternativas siempre constantes? Por ejemplo, esto que decía de Mastodon es una red social libre y federada, es decir, que tú puedes estar en Mastodon y estar viendo cosas de Pixel Feed, que es el equivalente a un Instagram, o el equivalente a Bookring, que te permite hacer como reseñas de libros. Es decir, que tú, o incluso con otros que están haciendo, que no son 100% software libre en sus inicios, como es Tumblr. Entonces, tú estás en una cosa llamada Fediverso, con una red social en concreto que se llama Mastodon, y tú estás haciendo, pues contando tus historias como podrías. ¿Cuál es la diferencia? Que el servidor es tuyo, que tú tienes el servidor en tu casa. O te metes en el servidor de otra persona o de un colectivo. Es decir, vamos a hacer un Mancha Podcast servidor. Y aquí tenemos el control, ponemos las normas y establecemos una moderación. Si hay un nodo que está claramente transfobo, como ha pasado hace poco con Mastodon La, pues nos desfederamos. Es decir, a ti no queremos ya hablarte, majo. Y entonces nos separamos y tú sigues hablando con quien quieras, pero con nosotros no. Entonces es un espacio, o sea, es una red social que está diseñada por gente que inicialmente
ya estaban sufriendo mucho odio en Twitter, entonces todo el diseño de la herramienta está muy pensada para que precisamente no se repliquen todas las dinámicas de odio. Por supuesto que no recoge temas de privacidad y demás como hacen otras redes sociales, y es software libre, es decir, tú en todo caso podrías ver cómo es el código y si quisieras puedes aportar en el desarrollo del código y crear una herramienta, porque a ti lo que te apetece es, como pasaba con otro de los nodos que era Misky tenía orejas de gato en el avatar. Entonces Eugene decidió que no lo ponía. Pero si alguien decide crear orejas de gato en el avatar para ponerlo en su nodo, pues es viable y lo ponen en el nodo, ¿no? Entonces, la historia es que cuando pensamos de estas redes sociales están mal por esto, pensamos, ostras, es que tiene que haber una alternativa que a lo mejor yo no la conozco, pero quizá otra persona la conozca. Bueno, redes sociales hay a punta pala, o sea que si acabamos todos en las 4 de siempre es por simplemente no buscar más. Uh-huh. Y además lo de Mastodon, Mastodon que en sí misma no es una sola red, es como tú dices, porque Mastodon está dentro del Fediverso, con lo cual se puede conectar a otras redes como PixelFed o... ¿Ya está operativo que se pueda acceder a perfiles de Tumblr desde Mastodon? Yo todavía no los he visto. Sé que el protocolo ActivityPub se está siendo integrado por un montón de otros... Y Tumblr lo anunció hace como menos de un mes. Hace muy poquito, o sea, ¿verdad? Sí. Sí. Y bueno, pero Mastodon en sí misma... La imagen, que a mí me parece, no sé a quién se lo leí hace poco, me pareció súper bonito. Es como que si cada uno creara un Twitter y tú te pudieras suscribir al Twitter de quien tú quisieras. Está el Twitter de Elon Musk, pero luego están muchos Twitters diferentes. Uh-huh. Y lo bueno es que no tienes el peligro de caer en uno en el que hay 10 personas y solo leerás a 10 personas, sino que como está conectado con otros, uh-huh. Puedes ver toda la red entera. Pero claro, cada uno pues tiene sus normas de comportamiento o tiene su financiación aparte y es como un mundo que es tan fragmentado y tan pequeñito que nunca corres el peligro de que alguien lo monopolice. Efectivamente. O sea, y además se ha intentado por parte en Japón ha sido una compañía privada que ha comprado, no sé si era el punto cloud o algo así, o sea, era un nodo de los gordos. Y no pasa nada, porque lo que ha pasado es que al final la gente se ha ido de ese nodo o ha desfereado de ese nodo. O sea, que no se le... Lo bueno de esto es que estamos descentralizando el poder. O sea, imaginemos de nuevo a ese neoludita que está hace un siglo enfadado contra las máquinas. ¿Por qué está enfadado de ese tipo? Está enfadado porque sabe que esa máquina textil que le está quitando un montón de trabajo está haciendo que ese capitalista en concreto sea muchísimo más rico y que entonces en 5 años, en vez de haber 100 industrias textiles, cada una por su cuenta con un montón de trabajadoras, aquí va a haber 5 y por tanto las reivindicaciones van a ser muchísimo más difíciles de hacer. Entonces la descentralización del poder es algo que deberíamos siempre como sociedad intentar, es decir, que no haya una sola panadería, que haya miles de panaderías, que no haya un solo supermercado, ¿no? O sea, mira lo que nos está pasando con el alza de precios. Pero a la vez parece como que nos parece más fácil. Y aquí esto sí que ya es un mecanismo humano que tenemos que estar contrarrestando todo el rato, ¿no? Entonces, para mí en un mundo futuro, y cada paso que hago en consumo es intentar no darle demasiado poder a lo que sea. Vamos a variarlo. No acumularlo todo en pocas manos. Eso es. Y me estoy acordando ahora del ejemplo de las operadoras móviles, porque antes el móvil, la telefonía en general, la fija y la móvil, eran un monopolio de una sola empresa, que encima era pública, que es lo bueno que tenía, y luego se privatizó y durante muchísimos años, sí que es verdad que había muy pocos usuarios, pero solo había una operadora de móviles. Apareció una segunda operadora que era extranjera y durante mucho tiempo eran solo estas dos. ¿Había competencia? Relativamente, porque a veces pactaban los precios. Entonces era como no tener nada. Ahora que hay 27, sí que hay algunas pequeñas que son propiedad de otras más grandes y en realidad no estás haciendo nada, pero al haber tantas puedes elegir a quién le das ese poder de ofrecerte un servicio o de mantenerte con unas tarifas. Efectivamente, e incluso si no encuentras que dentro del oligopolio tu espacio, siempre puedes tirar hacia la economía social, que es otro de mis áreas de activismo,
y ver si puedes montar una cooperativa que ofrezca esos servicios lo más desligado posible de ese modelo capitalista, ¿no? Porque has puesto el ejemplo y justo existe pues dos o tres pequeñas cooperativas que ofrecen servicios de telefonía fuera de la red, que en este caso, pues para que no pertenezcas a Orange o a Telefónica, ¿no? Es decir, vas a tener un poquito más de libertad y donde las propias usuarias pueden opinar sobre el servicio. Entonces, de nuevo, para mí esto es, como psicólogo, una reflexión constante sobre todos los comportamientos que hacemos, las consecuencias que tienen. Me gusta mucho cómo hemos ligado, estamos todo el rato ligando el funcionamiento del capitalismo con la psicología, porque al fin y al cabo también es un poco, ¿cómo decirlo? Son casi lo mismo, ¿no? La forma en la que se comporta la sociedad, el mercado, la forma en la que nos relacionamos económicamente o incluso entre sociedades distintas, entre naciones, tiene mucho que ver con la psicología. Si te pones a echar la vista atrás y ves o lees cualquier tratado de historia o vídeo sobre historia y ves cómo se relacionaban los comerciantes sumerios hace 5 o 6.000 años, o 3.000 años, sí, pues fácilmente 5 o 6.000 años, y ves cómo se está formando ahora, yo qué sé, el modelo, la diferencia entre el modelo Starbucks y el modelo los bares de toda la vida, y hay relaciones que son parecidas. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que la historia nos dice que se repite? No, que al fin y al cabo los humanos nos comportamos siguiendo una serie de patrones, ¿no? Sí, nos comportamos con unos determinados patrones que la gente que tiene más dinero es capaz de estudiarlos, ¿vale? Y detrás, por ejemplo, del diseño de muchísimas cosas hay psicólogos. O sea, muchísimo de este marketing, o sea, sin ir más lejos, por ejemplo, si hablamos de supermercados, la sensación está de cuando vas al supermercado y de repente te dicen, espera, que si compras 6 veces aquí, te damos una compra gratis, ¿no? Ese cupón de fidelización lo hizo John Watson, que era uno de los psicólogos clásicos que más estudió el tema de conductismo, y que este señor, cuando le echaron de la academia por un tema que nada tenía que ver, que era un tema de vida privada, pues cuando le echaron de la academia se fue a la empresa privada y puso a disposición de un señor que era vendedor de botas todos sus conocimientos como psicólogo, es decir, cómo funciona el comportamiento humano, para que la gente le comprara más botas. En este caso, cada 6 botas que me compres te regalo unas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reforzando tu comportamiento. Entonces, detrás de todo hay psicología, evidentemente, pero también la puede haber para crear otro mundo diverso, bonito, con un poder descentralizado. O sea, también detrás de un mundo solarpunk solamente queda imaginárnoslo y empezar a crearlo, que no sé si conoces lo que es la ficción solarpunk, pero sería eso, es decir, detrás de eso también estaría la psicología, detrás de los modelos que ha habido otras formas de coordinarse económicamente, también está la psicología, porque también queremos formar parte de un grupo, también queremos ser buena gente, queremos cooperar, y esto también es psicología. Entonces yo de ahí tiraría a tener una reflexión constante, porque es más bien el no pensar, el que nos da pereza las cosas, la que nos lleva a tener comportamientos que pueden ser pues perniciosos para los demás, ¿no? Porque dices, ¿y qué problema hay con que yo comprara plantas, por ejemplo, ¿no? En internet a Amazon? Pues de primeras parece que no es tan mala idea, pero en realidad yo estaría alimentando a un monstruo monopolizador, que lo que haría es que en vez de yo hablar con mi vecina y que me diera un esqueje y establecer una relación social con mi vecina o con la floristería del barrio, yo estoy trayendo una flor desde la otra parte del mundo y además estoy fomentando que nos quedemos en un monopolio de un gran vendedor digital que nos está fagocitando. Entonces, es ese pararnos a pensar un segundo más cada vez que vamos a actuar el que podría llevar a crear un mundo mejor. Además es que es la tormenta perfecta, porque si dices estás enriqueciendo a una empresa, pero en esa empresa, por lo que sea, es beneficiosa, es buena, pero en concreto, bueno, has dicho Amazon, pero cualquier negocio que siga estos patrones, que al final todo va a ser cosa de 4 o 5, los mismos 4 o 5 de siempre, son negocios que ni tratan bien a los trabajadores, ni tratan bien a los clientes, ni son buenos para el medio ambiente, al contrario son malos, porque eso que tú dices, me traen a lo mejor de Holanda una cosa que puedo conseguir a 2 calles de mi casa,
O que a 2 calles de mi casa hay una tienda que ya lo he hecho venir a un mercado central desde Holanda, pero en grandes cantidades, con lo cual por unidad contamina menos, ¿no? Y el negocio familiar que depende de estas relaciones sociales se está perdiendo porque yo tengo la tranquilidad de que desde mi móvil hago 2 clics y al día siguiente va a venir una persona corriendo con un chaleco reflectante a dejármelo. Toma, aquí lo tienes. Y lo voy a tener con mucha tranquilidad y no voy a tener que dedicar el esfuerzo a hablar con esa vecina o con esa floristera o floristero que están aquí cerca. En el caso de la planta. Pero de nuevo, igual que había una alternativa a las redes sociales privativas, hay una alternativa a la economía, que es la economía social, que está formada por un ecosistema tanto de pequeños autónomos como de cooperativas, ONGs y asociaciones, que lo que buscan no es el lucro, sino precisamente crear un impacto social beneficioso a la vez que sobreviven, ¿no? Entonces tienes una economía de pequeñas panaderías que están haciendo el propio pan, el queso y 4 cositas así. Pero también tienes seguros, también tienes empresas de contabilidad, ¿no? Entonces, puede que esas necesidades puedan ser cubiertas con la misma calidad o incluso más, pero a la vez estás creando un mundo distinto, como decía. Tú que que te has definido varias veces como activista en esta conversación, y que el activismo al fin y al cabo es hacer las cosas como tú crees que hay que hacerlas, no hay que buscar que te hagan un carné ni ponerte una chaquetilla ni nada. El modelo, es que se habla muy poquito de esto, pero el modelo cooperativo, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo lo ves? Pues aparte, no solo hablando desde el punto de vista económico, sino que también llevamos todo el rato hablando del punto de vista del comportamiento humano, ¿no? De la psicología. Pues mira, te voy a volver hacia que somos manchegos, ¿no? Entonces, esto ya sabemos lo que era la cooperativa. O sea, nosotros sabíamos que tú tenías tus pequeñas aceitunas, tú tenías tus pequeñas viñas, pero si lo hacías todo tú solo, al final no salía rentable. Incluso, pues luego no, cuando ibas a vender al mercado, pues te pisoteaban, o no tenías todas las habilidades, o tenías que contratar tú un contable para todo. Entonces, en el campo, el modelo cooperativo era lógico y evidente. Además, porque veníamos de un campo que ni siquiera existía la propiedad privada en todos los espacios. Había bosques comunales que exigían una gestión comunal. Entonces, las cooperativas agrícolas nos permitían que tuviéramos nuestras pequeñas viñas, que no fueran muy grandes, y juntarnos y producir pues las viñas de la Virgen del no sé qué, ¿sabes? Que la Virgen del pueblo pues se llamaba así la cooperativa. Y luego con eso tú ibas al mercado y era mejor. Y entonces era una almazara para todos, podías tener herramientas, podías incluso pedir un seguro para todos o adelantar un préstamo, ¿no? Entonces era más fácil ese modelo cooperativo. En las ciudades esto se olvidó porque el capital entró más fuerte y ahora pues ha habido zonas de España, como por ejemplo en el País Vasco y en Cataluña, que está muy desarrollado. Yo no sé dónde eres, Chus, perdona, pero lo que es Mondragón es un ejemplo histórico para todo el mundo a nivel de cooperativismo, incluso el tamaño que han llegado a tener, ¿no? En Cataluña está muy desarrollado. En Madrid íbamos muy por detrás, porque además somos una comunidad que da sector servicios, entonces lo cooperativo en otro tipo de sectores pues se podía ver más fácilmente como en un sector primario o incluso secundario o industrial, pero gracias al 15M muchísima gente con toda esa crisis de 2008 que no tenían trabajo dijeron, pero bueno, si es que yo ya no quiero estar siendo explotada por una empresa, yo tengo un montón de conocimiento y a mí no me cogen por edad o por el colectivo al que pertenezco y quiero hacer algo mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué no me lo monto yo por mi cuenta? ¿Por qué no me monto la papelería mía en vez de tener que estar vendiendo a tal? Entonces, muchísima gente fue creando este modelo cooperativo que se pasa en cooperar y en colaborar. Entonces, bueno, pues además está la importancia de devolver en el impacto y tener un nivel de transparencia que permita a los demás. Pues yo cuando entré no había ni 15 empresas y ahora ya estamos más de 350 solamente en Madrid, que es un entorno muy hostil a nivel institucional, por ejemplo. Y ojalá pues más gente cuando intenta imaginarse un mundo mejor entienda que ya hay gente que está dedicando toda su vida laboral a ello y aporte un poquito. O sea que a lo mejor no hace falta ni que te pongas a crear una cooperativa, sino que ya hay muchas que estén funcionando y en la que puedes aportar o formar parte de ella y también beneficiarte. Quiero decir, cuando se habla de cooperativismo,
Simplemente que no va a haber un patrón que se va a volver multimillonario a costa de sueldos mileuristas, sino que todo lo que se consigue se reparte existen unas escalas y unos sistemas también, bueno, habrá muchos modelos, Sí, ¿no? Pero es mucho más equitativo en función del trabajo que se tiene que no el capital. Claro, me has puesto el ejemplo de quien tiene las viñas o quien tiene las olivas y es verdad que en los pueblos hay cooperativas, pero que claro, si veníamos de un modelo en el que tú cogías tus, no sé, me invento, 200 kilos de aceituna al año, tenías que tener tu propia maquinaria para hacer el aceite y luego tu sistema de distribución o venderlo como pudieras o vivir de él y ya está, y no cobrabas nada. Pero si entre varios productores, en vez de gastarse cada uno en una maquinaria a pequeña escala, entre todos compran maquinaria a gran escala, todos ujú. pueden producir. Pues lo mismo te digo que quien tiene una prensa, si es muy bonito ver a alguien con la prensa y apretando el tornillo y ver cómo sale el mosto, y tener tu pequeña producción de 20 litros de vino al año, pero si esa... Bueno, si tienes a lo mejor 20 litros de vino tampoco te dedicas a ello, pero sí, y lo tienes para el consumo de casa, ¿no? Que mucha gente hacía eso, su propio pan, su propio vino. Hablamos de generaciones anteriores y de nuestra zona de allí de La Mancha que eso se veía más. Pero sí que es verdad que si entre varios productores ponían para maquinaria, entre todos podían conseguir mucha mejor producción y alguien que se encargase de todo, de la distribución, de contabilidad. Y eso, claro, lo que tú dices, en las ciudades se ve menos porque las ciudades, quien vino a hacerlo no necesitaba asociarse con nadie, porque ya tenía el capital. O se asociaban en entornos como las fábricas, que también era un buen terreno. Y un ejemplo muy clásico de un espacio que se acabó como cooperativa es la película de La Toma, que lo recomiendo un montón. Y en esa película se ve que eran dos ejemplos. Uno era una especie de fábrica de azulejos que dejó a los trabajadores sin pagar un montón de tiempo. Entonces los trabajadores dijeron, bueno, pues para que no nos pagues, por la fábrica nuestra, y la tomaron. Es decir, que se quedaron con la fábrica y empezaron ellos a producir los azulejos. Lo mismo pasó también en Argentina, porque los dos ejemplos eran en Argentina, con un hotel, que fue lo mismo, ¿no? O sea, dejaron de pagar a los empleados y los empleados dijeron, bueno, pues no, como nos debes dinero, nos quedamos con el hotel. Pero que legalmente en Argentina se consiguió que efectivamente eso fuera legal, que si tú como empresario dejaras de pagar a los empleadores, que fueran los empleados los que pudieran comprarlo. O sea, comprarlo así. Y los propios empleados se organizaban como gestión del negocio, ¿no? Sí, mediante asambleas, ¿no? Entonces se dan todos los derechos laborales. Entonces yo, por ejemplo, mi negocio de psicología está dentro de este ámbito. Es decir, lo mío no es una cooperativa porque soy autónoma, pero sí colaboro en básicamente todas las funciones que no sea terapia. Yo colaboro con el resto de gente de economía social, desde el contable al medio de comunicación o lo que toque, ¿no? Entonces, de esa manera, yo estoy contribuyendo un poquito al mundo y además porque no quiero estar replicando, por ejemplo, en mi caso, que yo sí que tengo un modelo de terapia, pues donde tengo muy en cuenta los determinantes sociales de salud, es decir, soy de izquierdas, yo no quiero estar replicando el modelo obligado que me venían desde otros gabinetes psicológicos que pues eran gente de ultraderecha, porque entonces, ¿cómo voy a estar yo replicando ese modelo? No, no es lo que quiero, ¿no? Quiero tener una libertad y una agencia que desde otros espacios pues no se pueden tener. Claro, a lo Entonces, mejor, eh, bueno, a lo mejor no, la forma en la que das tu servicio, la forma en la que te relacionas con tus pacientes o tus clientes si eres un negocio de otro tipo, cambia radicalmente. hombre, imagínate, yo por ejemplo, sin que fuera nada traumático, ¿no? Pero había en el inicio de mi carrera profesional, yo trabajaba para un gabinete y ese gabinete no es que fuera mala gente ni tal, la verdad es que me pagaban una mierda, yo estaba muy explotada y yo veía que a mí me pagaban al mes básicamente lo que yo cobraba en una sesión. O sea, para que veáis la diferencia salarial, ¿no? Y Claro. yo no hacía una sesión al día, yo hacía 6 sesiones al día, 8. Y uno de los clientes, yo, que era un niño, era un menor de edad, yo consideraba que era alta, o sea, que ya estaba bien, que no tenía que seguir viniendo. Pero la psicóloga jefa decía, no, pero nos da dinero. Y yo decía, ya, pero es que ya estamos haciendo daño, ¿sabes? Ya esta persona está dejando de jugar, disfrutar de la adolescencia, estar con los amigos por venir una hora aquí. Entonces yo prefiero que esté ese tiempo
haciendo todas esas otras cosas que necesita que estar viniendo a terapia, cuando ya no, creo que no lo necesita. Y estaremos puntualmente cuando quiera o que venga una vez cada 2 meses. Pues no, porque ahí el criterio económico pues primaba. En mi caso, yo, por ejemplo, eso lo tengo claro, ¿no? Y no lo quiero replicar. Que prima más el criterio científico, el criterio profesional sí, que el económico. El económico. Y entonces eso a mí me deja muchísimo más tranquila. O sea, saber que estoy haciendo lo mejor por el paciente y dando la mejor calidad. Eso desde un sistema de servicios puramente capitalista no suele ser así. Entonces, por eso digo que la economía social muchas veces puedes encontrar productos de más calidad incluso, pero sobre todo estás dando mejores derechos laborales a la gente. Bien seguro. Y bueno, es que de verdad me surgen muchísimos temas, ¿eh? Es súper interesante la de, es que no sé cómo decirlo, pero la de conceptos de la psicología que estás presentándonos, gracias a que estamos hablando de todo esto. No sé si tenías un esquema y de una serie de cosas que quisieras que se mencionasen, pero estamos tocando prácticamente no todos sé, los palos. Yo vengo a que me preguntes. No, yo vengo a que charlemos. Esto no es un examen ni una entrevista. Y me gusta mucho el enfoque porque no solo el cómo los empleados se interaccionan entre ellos en un modelo cooperativo, sino cómo también lo que te decía, ¿no? Ese servicio que das o esa, en tu caso, la terapia, por ejemplo. Claro, yo qué sé. Igual voy a decir una burrada, pero visto desde fuera, ¿vale? Si te viene alguien y te dice, pues últimamente tengo ansiedad o no puedo, o no me da la vida, o ves que hay un cuadro de que está desarrollando una depresión o algo así, en un modelo más empresarial, más esquemático, pues que no sé si existe en psicología, pero creo que sí que existe algo tipo Vitaldent, que es el McDonald's de... Sí, ¿no? En concreto en Estados Unidos empezó, sabes que allí la sanidad está privatizada. Exacto. Entonces la gente que quiere acceder a cualquier tipo de servicio van por los seguros. Vale, ¿esto qué implica? Implica que todos los datos del paciente los tiene seguro. Que es una empresa privada. Sí, es decir, que cuando tú le cuentas a tu psicólogo si ha sido por adeslas, he sufrido una violación, esa información hay alta probabilidad que acabe en el seguro. Depende si el psicólogo es muy serio con intentar no escribirlo, pero para eso tiene que hacer un esfuerzo muy consciente y estar jugando todo el rato entre líneas. Es muy difícil. Y en el caso de Estados Unidos, claro, ellos estaban quedando con todos los datos, con lo cual tú no sabías qué podían hacer con ello, pero también limitaban y decían, pues es una violación, solo 20 sesiones. No sé si me estoy explicando. Vale. No, te están imponiendo qué tipo de terapia tenías que dar, en qué formato, con cuánta... Y eso es una calidad de servicio terrorífica para el paciente. Entonces, esa maquinalización ya era de por sí mala y entonces entraron estas empresas digitales de psicología que por un precio muy bajo, por una suscripción, te decía, tú hablas con un psicólogo. Y lo que no te decían es que no era el mismo psicólogo, que no era un psicólogo titulado y que podía estar atendiendo cualquier cosa en cualquier momento. Es decir, que le escribías un chat y tú no sabías si era la misma persona. Mis pacientes cuando vienen a sesión saben quién soy yo y que voy a estar con ellos y que yo estoy especializada en lo que vienen. Es decir, que si a mí me viene alguien con un tema que yo no trato, por ejemplo, yo no soy especialista en psicosis y yo ahí derivo a alguien que sea especialista. Entonces, si me vienen con un tema que yo no soy especialista, pues lo derivo. Y otra McDonaldización de la psicología lo cogía todo. Esto dentro de lo peor de lo peor. Bueno, dentro de lo mejor, pues tú vas a un psicólogo normal en España, y digo psicóloga mejor porque somos casi todas mujeres, y cuando llegas, pues lo más probable es que si tú le dices, yo es que lo estoy pasando mal porque en mi trabajo, la siguiente frase va a ser desde el conocimiento que hay solo de la psicología, pero de la psicología individual. Es decir, te va a sacar los rasgos psicológicos que tienes y va a incidir solamente en la parte individual. Vale, a mí en concreto, yo con alta probabilidad sí que le pueda dar tanto el enfoque individual como el enfoque sociológico de explicarle en qué contexto está y cómo está el resto de sociedad con respecto a ese tema laboral. Pero también, claro, vamos a hablar de derechos laborales. O sea, no hay paciente que pase por mí que no acabe sabiendo cuál es el sindicato de su empresa.
y que luego decida si quiere estar con ese sindicato o no. O, por ejemplo, tener marcos de comprensión que le ayuden a entender qué le está pasando. Para mí uno de los libros que recomiendo siempre es el de Trabajos de mierda, de David Graeber, que te habla de una parte esencial del modelo capitalista que la gente no sabe, que es que te pueden poner en un trabajo florero en el que tú no estás haciendo nada útil. Y eso es alineamiento. Y esto produce muchísimo sufrimiento mental y la gente está haciendo un trabajo que no sirve para nada, se sienten mal, pero no saben ponerle nombre, ¿no? Entonces, que tú tengas una psicóloga que no solamente atienda a esas características individuales, sino que entienda cuáles son los determinantes sociales de tu problema, es un paso más allá. Entiendo que es una subida de nivel y es el tipo de trato, por ejemplo, que a mí me gusta dar. Es que yo te quería ver ahí porque cuando tú has dicho no hay paciente que no pase por mí, que no sepa cuál es el sindicato de su empresa, quizá muchos de los que nos estén escuchando dirán, ¿y qué tiene que ver? O es que tú les das la chapa de tu rollo porque tú eres así, pero muchas veces en el origen de una falta de realización personal o de una ansiedad está mira, es que estás viviendo una época en la que tu vida depende de tu trabajo no te llena, pero a lo mejor tu trabajo no te llena tampoco los bolsillos. Es que a lo mejor tu ansiedad viene de que cada mes hay que pagar un alquiler o una hipoteca y si no estás en la calle y eres clase obrera y dependes de eso. Aunque cobres 3.000 euros al mes, aunque no te hayas ensuciado nunca las manos, pero descubrir eso lo primero es entrar a una base, a una raíz. Claro, hay un fenómeno que la gente no es muy consciente y piensan que le pasa a ellos solos, pero cuando la gente está sufriendo a nivel mental, lo primero que hace es como que se encierran en sí mismos. Entonces solamente se individualiza el sufrimiento, ¿no? Entonces, no sé si habéis oído hablar a alguien que, es que desde que tiene depresión está como muy egoísta. Desde que tiene ansiedad está como muy egoísta. Es real, no tanto egoísta como egocéntrico, es decir, que está dando vueltas en torno a sí mismo, y esto hace que no sean capaces de encontrar las herramientas suficientes. O sea, vamos a volver a ese ratoncito que tiene dos palancas y que sabe que una da comida y otra da descargas. Ese ratoncito está solo. Entonces piensa que lo único que puede hacer para cambiar el entorno son las herramientas únicas que tiene él, ¿vale? Pero si el ratoncito pensara en las herramientas que tiene a nivel colectivo, podría interaccionar con el entorno de otra manera. Eso es un sindicato, ese es la asamblea de vivienda de tu barrio, ese es el grupo de vecinos con los que te has juntado para impedir que talen los árboles de Madrid Río o lo que toque. Porque efectivamente, por muy talentosos que seamos y por muchas habilidades que tengamos y por mucha terapia que hayamos hecho, vamos a tener herramientas individuales, pero quizá en conjunto tengamos más herramientas como individuos. Y ahí voy a hacer una recomendación literaria del barco de vapor que se llama La señora Nim y las ratas de Frisbee. Que era un libro infantil que me gusta mucho de unas ratas que se escapaban del laboratorio, ¿no? Pues precisamente estaban en este tipo de experimentos, ¿no? Entonces encontraban que en lo colectivo era mucho más fácil interaccionar con el entorno que estar haciéndolo solas desde su jaula, ¿no? Pues esto es lo que tenemos que pensar nosotros. Si hay una tendencia biológica o lo que sea a que cuando lo estamos pasando mal como humanos nos encerremos, pues parte de la terapia tiene que ser poner a esa persona en su contexto y decirle, hey, quizá tú no tienes las herramientas, pero fuera hay alguien que las tenga. Sí, perdona. Sí, te escucho. No, que pensaba que habías acabado, sí. No, que he terminado. Yo que vengo del campo de la biomedicina y lo veo muy claro si una persona sufre una infección, su sistema inmunitario está desarrollando defensas contra esa infección, pero alguien de su entorno o alguien de su país o alguien de otro país no la está desarrollando. Para eso tenemos las vacunas. En lo psicológico, aunque no funciona exactamente igual, y volvemos un poco también a lo que pasaba con esas madrigueras en las redes sociales. Si tú das 2 pasos hacia atrás y ves un panorama un poco más amplio, primero, puede ser que veas que lo que te pasa a ti no solo te pasa a ti, por lo cual, a veces es verdad que mal de muchos consuelo de tontos, pero es verdad. El pensar todo me pasa a mí, quizá te hunde mucho más que el pensar nos está pasando algo a varios. Y cuando das ese paso atrás o 2 pasos atrás y ves que estás en una sociedad y que no solo puedes aliviarte relacionándote con los demás, sino que además puedes
fortalecerte, que no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero no sé por qué ocurre que en la sociedad no se potencie tanto este mensaje que estás dando tú ahora, de colectivismo que fortalece versus individualismo que empequeñece y que daña. Pues mira, te lo voy a decir fácil. Yo también soy niña refranera, niña puñetera, y el refrán sería: vale mucho, solución colectiva. Me gusta. ¿Vale? O sea, nos quedamos con ese refrán más bien para... ¿Te parece como título de programa? Pues Bueno, mira, se lo vamos pues a poner. ¿Sabes qué es lo mejor? Que estaba pensando, ¿y si pongo esto de título? es lo que tiene ser psicóloga, tener la mente, no es broma. Bueno, pues Eso se por estudia en suerte... tercero, ¿no? Leer la mente. sí. Pues hay unos autores que recomiendo mucho leer, si queréis, aparte de la señora Frisbee y las ratones de Nim, que se llama Malestamos, de Javier Padilla y Marta Carmona, que proponen precisamente cómo estos sufrimientos no son individuales, o sea, se acaban encarnando en lo individual, pero no son colectivos en realidad. O sea, que si estamos pensando en, ostras, no llego a fin de mes y esto me está bloqueando porque tal y tengo que pagar el alquiler y tal, quizá es que ahora mismo parte del mercado lo tiene Blackstone y esto es un proceso colectivo y que tenemos que pensar en cómo revertirlo. Y o nos vamos a Portugal, que lo están haciendo bien, o intentamos impulsar el cambio desde aquí. Entonces, no se está haciendo porque genera muchísimo dinero individualizar el sufrimiento. Por un lado, tienes gente que es mucho más dócil y que es más fácil de manejar. Y te voy a poner un ejemplo. En 2008, cuando toda la crisis que vivimos con más fuerza, los que ahora somos millennials, se creó un movimiento que se llamaba psicología positiva. ¿Qué digo? Hay una parte de la psicología positiva que tiene razón y es científica, pero se cogió la parte por el todo. Y lo que se utilizó era para decir que la gente lo que tenía que hacer era pensar bien para encontrar trabajo, pensar bien para encontrar, pues eso, mejores oportunidades, pareja, pisos más baratos y tal. En vez de decir, no, es que este problema es de todos, ¿no? Entonces, esa psicología positiva, que además te vendían una imagen, que además te vendían técnicas como el mindfulness, que sonaba súper bonito, pues la gente empezó a hacerla. Y empezó a hacerla desde impulsado por las propias empresas que se dieron cuenta lo importante que era individualizar el sufrimiento y que la gente no acabara en los sindicatos colectivizando ese malestar. ¿Qué ha pasado? Que nos ha costado muchísimo a los psicólogos desmontar esto porque, por cierto, todo rollo psicología positiva no lo decían los psicólogos. O sea, mayoritariamente era un rollo de coach y gente que hacía pseudoterapias. Pero los psicólogos licenciados no estaban diciendo todo este tema de la psicología positiva porque tenían unos marcos teóricos y científicos mucho más potentes que esos y además válidos. Entonces, ¿quién lo decía? Coach, gente que tenía que ver con recursos humanos, de las propias empresas, y ese mensaje caló. Gente que vendía libros de autoayuda, que a veces no tienen ni siquiera consultas privadas. ¿Y qué pasó? Que eso ya, cuando los psicólogos que estaban estudiando y demás, por ejemplo, recomiendo mucho el libro de Happycracia de Edgar Cabañas y Eva Youth, pues desmontan todo esto de la psicología positiva, ¿va? La gente ya parece que se ha caído de un guindo y ya entiende que eso no está bien, y vuelve a aparecer el mismo fenómeno en esta crisis socioeconómica que tenemos ahora, pero ahora está dirigido a la generación Z y van por redes tipo TikTok. ¿Cómo se le llama ahora? Pues se le llama el síndrome de la chica con suerte. En vez de mindfulness le llaman romantizar tu vida. Y de nuevo vuelve a aparecer toda la misma mierda, pero ahora con un lacito y un nombre distinto. Un rebranding. Para volverte a vender la misma idea de que es que tú no has pensado en positivo. En vez de decir, no, es que, perdona, quien me está vendiendo esto es una señora de Barrio Salamanca con una cantidad de privilegios, con una familia que lo llevan, les va muy bien desde hace un montón de generaciones, y yo pues soy una persona rural con estas opresiones y no voy a alcanzar el mismo nivel porque, oye, pues tenemos que ponernos las gafas de ver privilegios. No sé si me he explicado, Chus. Primero, no llegas a... Claro, primero te individualizan y no lo ves como un problema colectivo, con lo cual Claro. no te asocias, no buscas soluciones colectivas. Uh-huh. Y segundo, te hace perder el tiempo, te adormece. Mientras tú estás pensando que puedes mejorar tu vida de esa manera, no estás pensando otra cosa.
No estás dedicando tu tiempo a otra cosa. Y bueno, claro, que de hecho fue por esto por lo que nos conocimos en Mastodon precisamente. Empezábamos a hablar de este tema y me dejó un poco roto porque claro, sí, yo tengo TikTok, lo que pasa que no entro a menudo, de hecho hace mucho tiempo que no entro. Hay cosas que se hacen que son preciosas, que hay gente que se curra unas historias increíbles, pero detrás de cualquier medio de comunicación, volvemos a las redes, pero en todo ocurre igual, cuando tienes un mensaje que está bien explicado y bien presentado, te falta también que sea real. Y claro, cuando leí de ti en algún comentario que pusiste, es que no, está volviendo la psicología positiva, digo, pero no le hemos visto ya, no hemos visto ya la caca como era por dentro, esta misma mierda que la están vendiendo. Y no, porque no siempre todo el mundo tiene ni la memoria histórica de ver como cuando vuelve algo, ni en todas las generaciones ha pasado. Y esto, claro, se va repitiendo generación tras generación. Como tú dices, hemos vivido 2 crisis seguidas, que una era puramente financiera y la otra se han juntado varios factores. Salir a la calle y preguntar, y tú sales a la calle y a quien sea le dices, ¿cómo está todo? ¿Qué mal está todo? Y todos están de acuerdo como que sí, que hay algo que está mal, ¿no? Aunque estén viviendo bien, aunque tengan... Contra eso que hay, pues el mensaje facilón de... Bueno, cuéntanos un poco, porque lo del mindfulness y lo de la, como has dicho, no, psicología positiva, sí, más o menos ya lo hemos visto y se ha ido machacando los libros de autoayuda, los coach, ¿no? Mira, una oportunidad de negocio en una crisis de alguien que no tiene un conocimiento, pero que dice cosas que suenan bien, a personas que no tienen ese conocimiento para contrastar si están bien o no. Pero hoy en día, ¿cómo se está presentando esto? ¿Qué es, por ejemplo, qué es el síndrome de la chica feliz? Con suerte. No, pues la chica con suerte. Vale. Es la misma historia. Te sale una chica blanca, rubia, de clase alta y te dice que ella lo piensa muy fuerte. Cuando piensa las cosas muy fuerte, pues luego le aparecen y entonces le aparecen los trabajos, las oportunidades, le aparecen pues y el amor y dices, pero a ver, mujer, que a ti te aparece el trabajo porque tu papá trabaja en Iberdrola, es el jefe de Iberdrola y te ha puesto enchufada. O sea, no eres una persona pobre de Orcasitas, ¿sabes? Una persona migrante pobre de Orcasitas. Entonces, ese es el síndrome de la chica con suerte, que básicamente es pensamiento mágico, pensar que tú, porque pienses algo, vas a conseguir cambiarlo en la realidad, ¿no? Ostras, pero eso puede hacer muchísimo daño a alguien que hace el mismo ejercicio y ve que no tiene el mismo resultado. Efectivamente, porque lleva más rápido a la indefensión aprendida. ¿Ves ese vídeo o ese comentario? Normalmente son vídeos Instagram, TikTok, pero a veces hay comentarios. No, porque yo qué sé, me puse a buscar trabajo y como lo intenté, ¿no? Como quise, en 2 semanas estaba en un puestazo en una empresa que está bastante bien, tal. Claro, a lo mejor no es que te haya enchufado tu padre, pero te han visto que formas parte de un colectivo al que se accede más fácilmente. Igual si tú tuvieras 55 años y la misma experiencia, el mismo conocimiento, bueno, tendrías más experiencia, ¿no? Si fuera la misma persona, pero en tu currículum pusiera que naciste 30 años antes, igual no te llamaban para cogerte, por ejemplo. Sí. Y claro, el tener ese tipo de feedback constante en la red cuando tú no tienes un cerebro maduro que donde puedas integrar esta información, pues dices, no, es que soy yo que no lo he hecho bien, ¿no? O sea, yo no lo he hecho bien. Y eso es lo que da tener un buen marco teórico. O sea, tener un buen marco teórico te permite integrar esto. O sea, ya sea el de la filosofía, lo digo completamente en serio, como otro que tengas bastante desarrollado. O sea, y por eso lo recomiendo. Entonces, tener las gafas de mirar privilegios o las gafas violetas para mirar cuestiones de género nos ayudan mucho a entender que dónde nos las están colando, ¿no? ¿Y por qué esa persona nos está colando? Oye, porque recibe muchas visitas el vídeo y está monetizando ese contenido. Y parece guay porque parece que está ayudando a alguien. No, está haciendo muchísimo daño a otra gente, que le va a llevar a una crisis más profunda. Nosotros, de la de 2008, colectivamente en España, la generación millennial, muchas de ellas salieron de la depresión gracias a juntarse en las plazas en el 15M y darse cuenta de que no estaban ellos solos sufriendo en su sofá, sino que había muchísima gente con ese mismo malestar y que ese malestar, si lo colectivizabas, podías encontrar soluciones. Voy a decirte algunas que la gente no es muy consciente, porque quien es más joven o está más alejado de la política se ha quedado con la idea de Podemos, que es
como lo más alejado de lo que hicimos en las plazas. Por ejemplo... Bueno, es la puntica del iceberg. Es algo que está ahí, pero hay mucho más después. Es un cubito de hielo del iceberg. Sí, sí. Mira, por ejemplo, yo recuerdo estar en una asamblea donde estábamos hablando del problema de que se nos iban las facturas de la luz de la época. O sea, imaginaros ahora, que nuestras facturas de la luz eran gigantes, que solamente podíamos pagar a Iberdrola, Naturgy y poco más, y que ahora ¿qué hacíamos? O sea, ¿y qué opciones había? Y recuerdo que decíamos, ¿y por qué no hay una cooperativa de luz, igual que hay cooperativas agrícolas? Enseguida entramos en Som Energia, porque se creó de procesos como esos. Luego, a día de hoy, tienes un montón de cooperativas que están prestando servicios de energía en todo el territorio, y a día de hoy incluso tienes las comunidades energéticas. Y todo eso se ha ido impulsando gracias a que alguien se juntó y dijo, oye, esto que me preocupa a mí, o sea, a lo mejor es una tontería, pero a mí me preocupa la factura de la luz. Y me preocupa que esta gente es mala, y me preocupa que esta gente está invirtiendo en armamento, ¿no? Decía uno que era antimilitarista, esto es que esta gente invierte en armamento. Y los otros decían, nos dan malas condiciones laborales, decían los trabajadores. Y otros decían, y esta gente tiene mucho que ver con Franco y los embalses. Al poner el problema en común, encontrar información extra, también buscamos las soluciones. Y quizá plantamos las semillas de que a día de hoy no es el mercado mayoritario, pero sí hay gente como yo, que yo llevo 10 años en una cooperativa de energía y que estoy impulsando comunidades energéticas en mi entorno. Por ejemplo, en La Mancha. Por ejemplo. Entonces que colectivizar el sufrimiento probablemente no solamente quite nuestro sufrimiento individual, sino que ayude a otra gente. Y sobre todo nos va a sacar más sabios y es mucho más divertido. Otra vez volvemos a lo de la tormenta perfecta. Es una empresa que no solo la factura está muy alta, sino que está mucho más alta de lo que sería para el producto que nos venden, que se está inflando de manera artificial por un sistema que hace poco hemos descubierto que era pagar todo el carro de la compra a precio de solomillo y la mayor parte de ello era Chopped. Además, son una gente que, como dices, estas empresas que se han establecido a este nivel tan estable, ¿no? En el caso de España, siempre han tenido alguna conexión con el régimen anterior, porque si no, no existirían o no les habría dado tiempo a desarrollarse de esta manera, que siempre han tenido esa filia por la dictadura. Pero además a los trabajadores no les están dando unas condiciones buenas. O sea que cuando te reúnes, ¿cómo se llamaba toda esta gente que acampaba en el 15M? ¿Cómo les llamaba? Bueno, los llamaba la prensa, pero se llamaban así mismo también. También. Indignados. Bueno, ese nombre nunca nos gustó. No gustó, pero nos gustó porque no era la emoción principal de la plaza. No, claro. O sea, indignación era por un libro que vendía un filósofo francés que era un truño, todo hay que decirlo. Mira que recomendado libros hoy, pero este no lo recomiendo. También desrecomienda libros si quieres. Desrecomiendo libros. Bueno, pues lo que había era esperanza. O sea, la indignación es algo que está presente en muchos de los movimientos sociales cuando nacen, pero realmente para continuar había esperanza, y lo que había era esperanza y ideas de crear cosas nuevas, y eso es lo que movía y eso es lo que ha generado más cambio. Lo que pasa es que es mucho subterráneo, ¿no? Hay muchas cosas que la gente jamás se planteaba hace 10 años, más de 10 años, claro, que era, por ejemplo, la posición del rey. El rey, nadie iba a hablar mal del rey, pero el 15M, por ejemplo, rompió un poco hablar de que la transición era modélica ejemplar y no había nada de que pensar sobre ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha sido un gran cambio. Evidentemente, luego el rey ha jugado mucho a favor de que pensemos mal de él, ¿no? Pero toda la institución monárquica sí que sufre un cambio a raíz del 15M. Y luego ha habido muchos proyectos que son desconocidos, pero todas las privatizaciones de agua que estaban produciéndose en ese momento, por ejemplo, la del canal de Isabel II, se consiguió parar, que no es por nada, pero es una pasada conseguir parar eso. Pero los ayuntamientos locales que surgieron de toda aquella ola del 15M, algunos pudieron revertir los procesos de privatización del agua en sus ayuntamientos. Entonces, cuando pensamos en qué emociones van detrás de los movimientos sociales, que por cierto que sepáis que es un área de la historia fascinante, sí, la indignación o la rabia puede ser una,
pero yo creo que es muchísimo más transformadora la esperanza y la capacidad para imaginar futuros. Sí, bueno, lo que te iba a decir que la indignación es quizá el catalizador, es el inicio, pero el levantarte del sofá y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué? Porque empezó, eran las vísperas de unas elecciones. Vale, vamos a volver a votar, pero ¿a quién? ¿A estos que decían que eran de los nuestros y nos están demostrando que no? ¿O a los otros que ya sabemos que no son de los nuestros? ¿Y qué otras alternativas tenemos? Ninguna. Porque efectivamente, que tenga un efecto, no hay ninguna. Y eso es lo que hizo a muchos, levantarse del sofá e irse a las plazas. Pero claro, estoy totalmente de acuerdo contigo de que no hubiera servido para nada si una vez allí no hubiera ese impulso renovador, creador, compartir experiencias, que luego después, por ejemplo, eso sí que hay que agradecerle al Twitter de aquella época eso, que luego se ha ido ensombreciendo con mucho ruido, con un algoritmo que no te enseña todo lo que tú quieres ver o a todo lo que sigues, pero que gracias a esa, que hoy en día parece que ya pasó y que no queda nada de aquello. Incluso el hecho de Podemos parece que es algo que que ya no es lo que era, que se ha diluido, que ya no va a servir nunca para nada, sin ser yo nada de esto, pero realmente ha quedado mucho y ha cambiado mucho, y incluso las compañías grandes y los partidos grandes se han visto obligados a hacer cambios en su propia estructura, aunque sabemos que no hemos llegado a ninguna victoria, pero gracias a eso, porque hubo un pueblo que demostró que no estaba a gusto con todo lo que estaba pasando y se empezaron a romper tabúes, no solo la monarquía, también se empezó a hablar de patriarcado de manera mucho más frecuente, que es un concepto que es mucho más yo antiguo. Creo que pasamos de la dinámica de partidos, es decir, tú llevas a un bar y la gente te hablaba de partido de fútbol, ¿vale? O como mucho de los partidos políticos. Pero sí que hay muchísima gente de las que pasó por las plazas, aunque luego volviera a su casa, que sí ya estaba pensando en términos de mercado, en términos de capitalismo, en términos de estructuras socioeconómicas, en términos de patriarcado. Y esto sí que es un cambio sustancial que no solamente se quedó ahí, sino que se arrastró incluso para la generación siguiente, que no habían participado en las plazas, pero con quienes había una interacción constante en redes sociales, ¿no? Entonces, claro, Millennial y Z están compartiendo un discurso teórico que a lo mejor no lo están compartiendo otras generaciones. Pero no digo yo que fueran los únicos de la plaza, ya te digo que no, que había una diversión, o sea, una diversidad intergeneracional fortísima, pero sí que era mayoritario. Y eso sí que ha cambiado nuestra forma de entender todo. Y son esos cambios que ya los damos por hecho, como nos pasa siempre, que hay que recordarlos y recordar de dónde venimos. Sí, lo fácil es olvidarse de eso. Y me gusta mucho porque además de crear esa conciencia de que, por un lado es ponernos las gafas, porque había mucha miopía, y se habla de las gafas violetas, las gafas de ver privilegios, que me has comentado tú. Pero además de ponerlas, había que quitar esa venda de todo está estanco, todo está bien y vais a seguir viviendo así. Va a haber elecciones cada 4 años y hay 2 partidos, ya está, no os quejéis más. Y aquí está esta familia que la estamos manteniendo entre todos y seguirán siendo ellos. Y empezaron a romperse esos tabúes, pero además me ha gustado mucho que señales que fue algo muy transversal en edad, en sexo, en diversidad afectivo-sexual y en diversidad funcional también, que hoy en día no concebimos ya que haya algo, cualquier movimiento, y si lo hay nos damos cuenta rápido y lo señalamos, que no tenga en cuenta esa diversidad, esa propaganda, tanto electoral como comercial, que iba dirigida a ese hombre, ese padre de familia, o jefe, ¿cómo era? Cabeza de familia, se decía a veces, que era el que tenía la capacidad de decisión de qué coche se compraba, qué nevera se compraba y a dónde viajaban ese año. Ha cambiado del todo. Hemos visto personas de 64 años que dicen el año que viene me jubilo si es que me dejan, pero yo estoy aquí y os puedo dar mi punto de vista, os puedo dar mi experiencia y puedo crear algo. No estoy para el arrastre. Y a lo mejor una mujer diciendo, pues a lo mejor en este púlpito hasta ahora había solo hombres y que venga yo a decir algo no significa que sea mejor ni peor, sino que también puedo hacerlo. Y ese romper con aquellos tabúes creo que fue muy positivo y que creo que, aunque se haya perdido parte de aquello, o en el día a día, quiero decir, nunca se volverá a como estaba antes.
Y para el voluntariado que esté pasando como un mal momento a nivel individual, ahora sí que me pongo el gorro de psicóloga otra vez, pensar que esa es la manera. O sea, que la depresión, una de las cosas que hace es que bloquea bastante el lóbulo frontal, con lo cual no puedes pensar en un futuro, no puedes imaginar futuros. Y también te hace pensar que las herramientas, o sea, si te llega la depresión es porque quizás las herramientas que tienes no son suficientes para cambiar el entorno y necesitas herramientas colectivas. Entonces, que parte de la solución para el problema que tengas puede tener que ver con colectivizar ese malestar, empezar a nombrarlo, lo primero, y empezar a hablar con otra gente, tanto en las redes sociales, sobre todo, como en la realidad, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Me quedo con esta reflexión, que es más una recomendación también. Uh-huh. Me quedo con todas las recomendaciones que has ido haciendo, que voy a hacer y voy a intentar no dejarme una labor minuciosa de apuntarlas y ponerlas en las notas del episodio, aquí debajo, mientras lo estéis escuchando. Como siempre digo, tienes el micrófono abierto y puedes decir lo que quieras, sacar el tema que tú quieras. Si hay algo que nos hayamos dejado en el tintero o si hay algo que quieres mencionar. Uh-huh. No, muchísimas gracias, y me ha encantado compartir mesa, camilla y charleta. Eso, mesa camilla con sayas. Sí. Que además va en serio, que la mitad de mis sesiones se hacen con mesa camilla. Madre mía, eso sí que... Soy psicóloga manchega con mesa camilla incluida. Así que nada, pues muchísimas gracias al oyentariado, muchísimas gracias a ti, Chus, y espero que nos veamos en otra, como mínimo por las redes sociales libres. Muchas gracias. Yo ya te digo que ahora mismo seguiría otras 2 horas hablando de esto. Si quieres que demos algún dato de contacto tuyo... Sí, pueden encontrarme en www.corio.es, y allí pues ya encuentran tanto en las redes sociales, que me podéis encontrar en Mastodon, como Corio Psicología, y no me acuerdo ahora mismo exactamente mi nombre en Mastodon. Pero bueno, como Corio Psicología estoy en Mastodon. Las redes sociales privativas las tengo por obligación y prefiero que no me contactéis, sinceramente. Pues muy bien. Quedamos así entonces. Cuando tú quieras, tienes aquí tu media mesa camilla para cuando tú quieras. Eso es. Muchísimas gracias por todo, Aurora. Hasta luego. Seguimos hablando. Espero que hayas disfrutado del episodio. Puedes invitarme a un café en Coffee, abrir el grifo en Asheta.cat, patrocinarme en Patreon y enviarme una donación por PayPal. Encontrarás los medios de contacto y los enlaces en la descripción del episodio. ¡Hasta la próxima!